¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están todos ustedes? Buenas tardes, Samira. ¿Cómo está María? Buenas tardes, Noemí. ¿Cómo está Ariana? Buenas tardes, Aileen. ¿Cómo está Gianfranco? ¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo le va, Piero? Hola, Vivian. No sé cómo será por tu barrio, pero en mi barrio no hay agua. Me mandaba a traerme algunas botellitas de agua porque el calor es insoportable. Bueno, muchachos, en la clase anterior terminamos el desarrollo de Roma. Empezamos a hablar de la Edad Media. Tocamos el tema de bárbaros y nos quedamos pues en el tema de Bizancio. Entonces, vamos a trabajar ese capítulo para luego meternos de lleno en lo que es árabes carolingios. Y la próxima semana trabajar lo que es feudalismo, cruzadas. ¿Ya? Entonces, confirma, por favor, si se visualiza la PPT que estoy compartiendo. Gracias, Samira. Entonces, lo que estamos viendo aquí es, obviamente, el continente europeo. Y hay una información que podemos apreciar, ¿no? Dice año 395, o sea, es un poquito antes que comience la Edad Media. En paréntesis, Teodosio. Si nosotros recordamos la clase pasada, Teodosio fue emperador romano en la etapa conocida como Bajo Imperio Romano o Crisis de Roma. Y este señor, entre sus acciones que realizó, ¿no? Tenemos pues la división de Roma. Justamente, ahí tenemos una línea divisoria. La parte derecha, en puntos cardinales, se denomina pues este, también conocido como Oriente. Por eso acá figura, ¿no? Roma de Oriente. Ahí está. Roma de Oriente. La parte izquierda, en su momento, fue Roma de Occidente. Y digo en su momento porque usted sabe que tras las invasiones bárbaras, esa parte occidental de Roma dejó de existir para dar lugar a los llamados reinos germánicos. Reinos germánicos. De todos esos reinos, me interesa básicamente uno. Muchachos, hay un reino que se asentó en las Galias, actualmente en la zona que corresponde al Estado francés. ¿A qué reino estoy haciendo referencia, muchachos? ¿Qué reino se asentó en las Galias? Gracias, Samira, estamos haciendo referencia al reino franco. Y el reino franco se va a convertir en un imperio muy importante. ¿A qué imperio hacemos referencia? El reino franco va a evolucionar a un imperio.
¿A qué imperio? Al famoso Imperio Carolingio. Excelente. Al Imperio Carolingio, así es. Muchas gracias por su aporte, Samira. Justamente veremos ese tema el día de hoy. Como podemos ver, Roma de Oriente tuvo un centro político que figura en el mapa ahí, la ciudad de Constantinopla. Esa ciudad tuvo un nombre anteriormente, se llamó Bizancio. Bizancio fue una antigua colonia griega. El emperador Constantino, que estuvo poco antes de Teodosio, le cambió el nombre a esa ciudad de Bizancio por el suyo, ciudad de Constantino, Constantinopla. Es por eso que la parte oriental de Roma, en referencia a esta antigua ciudad de Bizancio, se le conoce como Imperio Bizantino. ¿Sí, muchachos? Hasta ahí estamos todo ok. Hasta ahí estamos bien. Justamente la pregunta número 3 de nuestra prueba la semana pasada, que respondieron 15 compañeros, dice, el origen del Imperio Bizantino se encuentra, un compañero marca con la invasión goda. ¿Qué tiene que ver acá la invasión goda? Los godos invaden Europa Occidental, Bizancio es Roma Oriente, no tiene absolutamente nada que ver. Dos compañeros marcan desintegración del Sacro Imperio Romano. Bueno, imagino que habrás confundido división de Roma con división del Sacro Imperio Romano. El Sacro Imperio Romano es el otro nombre del Imperio Carolingio. El origen de Bizancio no puede verse con la desintegración del Imperio Carolingio, porque el Imperio Carolingio cae en el siglo IX, 843. Bizancio nace en el siglo IV. No hay forma. Has confundido Sacro Imperio Romano con Roma. Nadie marcó firma del Tratado de Verdún. Curioso, porque eso divide justamente el Imperio Carolingio. Es la misma alternativa que la D, solo que está en otras palabras. Y la respuesta es la división de Roma hecha por el emperador Teodosio, como estamos explicando. Y también lo mencionamos la semana pasada. Esa fue la pregunta número 3. La pregunta número 2 fue una pregunta que me sorprende. Solamente 47% de eficiencia. Nos habla de... Ay, perdón, esa era otra pregunta. Sorry, excuse me. Ya me estaba preocupando ya. Era una pregunta de otro módulo avanzado y ya estaba asustándome ya. Nuestra pregunta tuvo el A1 93% de eficiencia. Ya estaba sudando frío. Yo ya dije, ¿qué? Dije yo, 47 no puede ser con este salón, no. Decía, la Edad Media comprende, ¿no? Acá de los 15 que han marcado, 14 han marcado bien. Comprende desde la caída de Roma de Occidente hasta la caída de Roma Oriente. Eso fue lo primero que explicamos la semana pasada cuando entramos a Edad Media, ¿no? Bastante sencillo. Un compañero marcó cruzadas, sí, corresponde a la Edad Media, pero no los descubrimientos geográficos, que es del siglo XVI. La Edad Media dura hasta el 1453, siglo XV. Descubrimientos geográficos es mundo moderno, es posterior, nada que ver ahí. Y la pregunta número 2, que ya hemos explicado en más de una ocasión, la definición de bárbaro. Fallaron solamente dos compañeros nada más. ¿Qué es un bárbaro? Extranjero, ya sabemos. Uno marcó carente de cultura, toda sociedad posee cultura. Y un compañero marcó conquistadores, belicosos, sí es una característica, pero no la definición.
pueblos situados fuera de Roma con distintas costumbres, ¿no? Claro, esa es la respuesta correcta. Producto de ese resultado, muchachos, hemos sacado un promedio de, a ver, déjame revisar acá mis estadísticas. Hemos sacado un promedio de, si mi memoria no me falla, 15,6. ¿Ya? Entonces esa va a ser la meta a superar el día de hoy. Hoy día tenemos que sacar más de 15,6. Esa es la meta. ¿Ya? Más de 15,6. Sabemos que el emperador más importante de Bizancio es el gran Justiniano. Y Justiniano realizó algunas campañas militares trascendentes. Entre esas campañas tenemos la campaña en África, como puedes ver en este cuadro. La campaña sobre Italia y la campaña sobre España. Por clase pasada, sabemos que quienes estaban en África eran los vándalos. Ahí está. Y quienes estaban en Italia eran los ostrogodos. Ahí está. Justiniano venció a los vándalos en la batalla de Tricámero y venció a los ostrogodos en la batalla de Umbría. Para ello contó con la participación de dos grandes generales, Belisario y Narcés. Así es. Acá tenemos una técnica de decoración muy importante en la Edad Media, que consistía en usar retazos de colores de mayólica, unirlos formando figuras de santos. A esta técnica se le llama el mosaico, ¿no? La técnica del mosaico. Ahora, tomando en cuenta que Bizancio duró desde el 395 hasta 1453, pues obviamente hay 800.000 emperadores que gobiernan en todo ese lapso de tiempo. Pero a nosotros no nos importa todos esos gobernantes, nos importa básicamente uno. ¿Me haces recordar, por favor, de quién estamos hablando? ¿Quién es el emperador más importante de Bizancio? El único que nos debe interesar. Muchas gracias, amigo, el gran Justiniano. Entonces, Justiniano alcanzó el apogeo de Bizancio, también conocido como siglo de oro bizantino. Ojo, hay dos etapas donde Bizancio alcanzó un apogeo. Uno en la era justiniana y otro en la dinastía macedónica. Pero eso nunca han preguntado, solo tengo referencia en caso alguien encuentre por ahí en sus lecturas, investigaciones y demás. Para Justiniano tenía un proyecto, tenía un objetivo, tenía una finalidad. Este objetivo va a ser compartido por distintos emperadores en distintas épocas. ¿Cuál fue ese objetivo, muchachos? ¿Cuál fue ese objetivo? Recuperar la unidad del antiguo imperio romano. Así es. Muchas gracias, Amira. Recuperar la unidad del antiguo imperio romano. Ahí está. Resaltado con rojo examen de admisión. Reunificar el imperio. Pero recordemos que Roma de Occidente ya no existe. En su lugar a reinos germánicos. Entonces Justiniano tendrá que hacerle la guerra
a esos reinos germánicos. Para ello, hizo campañas militares en dos zonas específicas. En Italia y en África. ¿Por qué Italia? Porque ahí estaban los ostrogodos. ¿Por qué África? Porque ahí estaban los vándalos. Muchachos, una pregunta de sentido común. ¿Una campaña militar cuesta? Una pregunta obvia. Una pregunta obvia. ¿Una campaña militar cuesta? Pues obviamente que cuesta. Es por eso que Justiniano, para poder financiar dichas campañas militares, tuvo que recurrir a una práctica muy tradicional que hacen los estados. ¿No? El estado, cuando quiere obtener ingresos, pues hace una presión tributaria, hace una reforma fiscal, se incrementa los impuestos. Ya conocíamos quiénes son Belisario y Narcés, los generales de Justiniano. Ahí está, la reforma tributaria. ¿Qué pretendía Justiniano con esta reforma tributaria? ¿No? Lo que pretendía era pues tener ingresos para costear la indumentaria militar, las armas, los pertrechos, la alimentación pues de los soldados, obviamente. Ahí está. Muchachos, ¿qué va a pasar? Los impuestos van a recaer sobre todo en los sectores populares. Y esto va a originar un reclamo, conocido como la rebelión de Nikkei. Se pronuncia rebelión de Nikkei, pero se escribe rebelión de Nika. ¿Ya? Así es. Muchachos, te voy a hacer una pregunta. Es un datito nada más, no es necesario que trascendente, que lo tengas que saber. Solo es un pequeño dato nada más. Si lo sabes, bacán. Si no, en el chat me pones, profe, no sé, y te paso a explicar. ¿Alguien sabe cómo se llamó la esposa de Justiniano? ¿Cómo se llama la esposa de Justiniano? Si no sabes, no hay ningún problema. En el chat me pones, profe, no recuerdo y avanzamos. ¿Alguien? La esposa de Justiniano. Teodora. La esposa de Justiniano se llamó Teodora. Ahora, no me interesa en verdad el nombre de la esposa de Justiniano. Lo que me importa es su papel. Lo que pasa es que, según las fuentes de la época, eh, esta mujer era un fuerte respaldo político del poder del emperador. Así es. A tal punto que se dice que la rebelión de Nikkei se pudo resolver gracias al accionar de Teodora. ¿Cómo así, profe? Bueno, para eso primero hay que recordar lo siguiente, ¿no? Justiniano era un aficionado a la carrera de caballos. Muchachos, pregunta ofensiva. ¿Dónde corren los caballitos? Por favor, ayúdame. ¿Dónde corren los caballitos?
Eso sí lo debes saber. Obviamente en el hipódromo, claro que sí. En el hipódromo. Entonces, en el hipódromo se habían apostado en un motín que estaba levantando en contra de los impuestos de Justiniano. Dice que ese motín fue tan fuerte que Justiniano estaba a punto de irse. Y entra ahí, ¿no? La famosa Teodora. Y le advierte, ¿no? Que si él se va, perderá algo más que su imperio. O sea, a ella, pues, ¿no? Esa amenaza hizo que Justiniano cierre los hipódromos de Constantinopla, traiga a sus generales Belisario y Narcés y aniquilen a todos los que se habían levantado, ¿no? Así se aplastó la rebelión de Nikkei. Así es. Ahora, Justiniano hace dos cosas muy importantes que han sido pregunta, examen, admisión. A ver, muchachos, ¿cuáles fueron las mayores obras del gran Justiniano? Una de ellas tiene que ver con el campo de la arquitectura y otra tiene que ver con el ámbito jurídico. ¿Cuáles son las obras correspondientes al gran Justiniano? ¿Vamos, jóvenes? Uno, la recopilación de leyes, el famoso Corpus Juris Civilis Romanis. El Corpus Juris Civilis Romanis. También conocido como Cuerpo Jurídico Civil Romano en castellano. O simplemente Código de Justiniano, ¿no? Código de Justiniano. Y la otra, el Templo a la Sabiduría, también conocida como la Basílica de Santa Sofía, ¿no? Así es. Entonces, el Código de Justiniano no es el primer código del mundo. Ya habían habido otros, como en Mesopotamia, el famoso Código de Hammurabi. Incluso en la propia Roma occidental hubo una recopilación de leyes hecha por Adriano, lo hemos trabajado en clases pasadas, el famoso Edicto Perpetuo. Entonces Justiniano ya no necesitará recopilar desde la primera ley de Roma, ya que ese trabajo lo ha hecho Adriano. Adriano recopila desde las 12 tablas, primera de Romana, hasta las leyes de su época. Así es. Entonces, el código Adriano se convierte en el punto de partida para el código de Justiniano. ¿Ya? ¿Por qué es importante el código de Justiniano? Porque sistematiza todo el derecho occidental. ¿Ya? Ese código estaba dividido en cuatro partes: el códex, el digesto pandecta, las institutas y las novelaes. En el campo arquitectónico, una de las mayores obras de la Edad Media es la famosa Basílica de Santa Sofía. Se denomina basílica a los templos cristianos. Recuerda que en Bizancio había tradición cristiana, aunque bueno, luego explicaremos un problema religioso que hubo en Bizancio, dos problemas religiosos que van a hacer que ellos se separen, pues, ¿no? De la Iglesia Católica. Entonces, muchachos, hasta ahí, ¿todo claro? Hasta ahí, ¿todo bien?
Vamos a continuar. En este mapa podemos apreciar el imperio antes de Justiniano, que era Roma de Oriente, que abarcaba los Balcanes, Grecia, Anatolia, Siria, Palestina y Egipto. Y las conquistas de Justiniano, que incorpora Italia cuando vence los ostrogodos, África cuando vence los vándalos y la parte sur de Hispania. Aquí está lo que te mencionaba, la estructura del código, el códex, el digesto pandectas, las institutas y las novelaes. Las novelaes eran las leyes que se daban posterior al gobierno de Justiniano, ¿no? Esas son las novelaes, o leyes nuevas en castellano. Aquí tenemos una imagen a la famosa Basílica de Santa Sofía. Esta es una imagen del interior de la Basílica de Santa Sofía. Las preguntas de examen de admisión de Bizancio radican en otro rubro, que es la importancia del Imperio Bizantino. San Marcos ha preguntado por la importancia de Bizancio en más de una ocasión, ¿ya? De hablar de ello, vamos a hablar de dos grandes problemas religiosos en el Imperio Bizantino. Ahora, muchachos, ¿cuáles son esos grandes problemas religiosos de Bizancio? ¿Cuáles son esos grandes problemas de Bizancio en el plano religioso? Uno, el cisma. Solamente hay un cisma nada más, mira. El cisma de Oriente, que mucha gente confunde con el cisma de Occidente, que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? No guardan comparación. El cisma de Occidente es 1337, siglo XIV, en Francia. El cisma de Oriente es 1054, Bizancio, siglo XI. O sea, no hay correspondencia. Y falta un problema más. ¿Cuál es el otro gran problema? ¿Cuál es el otro gran problema? ¿Mm? Gracias, jóvenes. La querella de los iconoclastas. Ya estamos hablando de la querella de los iconoclastas. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es de qué estamos hablando. Una querella es un pleito, es una discusión, es un enfrentamiento, pero en el plano jurídico. Ícono significa imagen. Por lo tanto, este es el pleito por el culto a las imágenes. Eso es la querella de los iconoclastas. El problema por el culto a las imágenes. ¿Quiénes son los iconoclastas? Son aquellas personas que rechazan el culto a las imágenes. Por lo tanto, se sobreentiende que los iconódulos están a favor de ellas. ¿Quiénes apoyaban a los iconoclastas? Los iconoclastas eran apoyados por León III. ¿Y quién era León III? El emperador de Bizancio. ¿Quiénes apoyaban a los iconódulos? Gregorio II. ¿Y quién era Gregorio II? El Papa. El Papa. O sea, acá va a haber conflicto entre el Estado y la Iglesia, entre el emperador y el papado. El año 728, León III suprime el culto a las imágenes. De esa manera, los iconoclastas van tomando ventaja sobre los iconódulos. El año 1054,
se produjo el cisma de Oriente. ¿Qué es un cisma? Es una ruptura. Acá se rompe la unidad católica. Muchachos, pregunta de cultura general. ¿Dónde está la sede de la Iglesia Católica? En aquella época, claro está. En aquella época. ¿Dónde estaba la sede de la Iglesia Católica? En Roma, mi estimada Jimena. Por eso le preguntaba en aquella época. En la actualidad, la sede del poder de la Iglesia está en el Vaticano. El Vaticano no siempre existió, mi estimada Jimena. El Vaticano se convierte en centro político eclesiástico a partir de 1929, cuando Mussolini firme los acuerdos de Letrán, tema que veremos y que ya hemos visto en el básico cuando hemos hecho fascismo. En todo caso, vamos a recordarlo cuando hagamos contemporánea más adelante. Roma, en esa época Roma. Y todo el mundo sabe pues que la autoridad es el Papa, ¿no? Es el Papa. Entonces Bizancio va a establecer su propia sede de poder para la iglesia. Es más, va a establecer su propia autoridad y va a establecer su propia iglesia. Por eso hablamos de una ruptura. Ah. Entonces se crea una nueva iglesia conocida como la Iglesia Ortodoxa Griega, que dura hasta la actualidad incluso. ¿Ah? Cuya sede ya no será Roma, sino Constantinopla. Y su autoridad ya no será el Papa, sino el Patriarca de Constantinopla, siendo el primer patriarca Miguel de Cerulari. ¿Listo? Muy bien. Ahora, para comprender la importancia de Bizancio, vamos a retroceder un instante para que se comprenda mucho mejor. Voy a mostrarte el mapa y con ese mapa vamos a comprenderlo mejor. Mira acá. Entonces, si usted quiere pasar del norte de Europa hacia el norte de África, tendrás que pasar por Bizancio. Si quieres pasar de Europa para Asia, tendrás que pasar por Bizancio. Por eso Bizancio se convirtió en un nexo comercial, en un paso de comercio entre Europa y Asia. Examen de admisión San Marcos. Ahora, recordemos que más adelante hay un sistema, tema de la próxima semana, que se basa en la acumulación de la tierra y en la autonomía de las denominadas, de los denominados feudos, el famoso feudalismo. Durante la época feudal, los reyes van a perder influencia en Europa occidental. Va a haber una fragmentación del Estado y cada feudo va a ser autónomo. Eso se llama poliarquía, o sea, no hay unidad política. Bizancio va a durar toda la Edad Media y va a tratar de mantener esa idea de unidad política, cosa que no había en Occidente por el tema del feudalismo. Ahora, como Bizancio fue una antigua colonia griega, tiene aportes culturales que conserva del mundo helenístico. Bizancio en su momento fue capital de Roma, así que también guarda tradición romana. A eso se le llama conservar el legado clásico, ¿no? San Marcos preguntó, ¿cuál es la importancia cultural de Bizancio? Conserva el legado clásico. O sea, conserva los aportes de Grecia y Roma. Ahora, Bizancio en su proceso de expansión sometió a persas, los famosos sasánidas de la Edad Media, venció a los búlgaros. Así que San Marcos volvió a preguntar, importancia cultural de Bizancio, síntesis de diversas culturas, sincretismo cultural. ¿Ya? Que todo eso sí examen a Misión San Marcos y eso está plasmado en tu material última PPT de Bizancio. Hasta acá te expliqué. Entonces,
Aquí está. Importancia comercial, vínculo entre Oriente y Occidente, entre Europa y Asia. Importancia política, mantiene la idea de la unidad imperial y conserva los aportes de Grecia y Roma, el legado clásico, y traslada el cristianismo por Europa Oriental. Cuando en 1453 los turcos tomen Constantinopla, entonces se va a cortar el circuito comercial Europa-Asia. Por eso que España y Portugal buscan rutas alternas. Cuando en 1453 los turcos tomen Constantinopla, muchos sellos bizantinos huyen hacia Florencia y van a llevar consigo ese legado clásico, lo que va a impulsar luego en la Edad Moderna el famoso Renacimiento, ¿no? Temas que veremos más adelante. Hasta ahí, muchachos. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro con respecto al tema de Bizancio? Para cambiar de capítulo y pasar ahora al tema de árabes. Le explico, Samira. Tal vez más o menos ya sé por dónde va su pregunta. Existe un León III, emperador de Bizancio, que suprime el culto de las imágenes, y tal vez tu duda sea porque has leído que León III corona a Carlomagno. Entonces, mi estimada Samira, tenemos dos personas bajo el título de León III. Uno, el emperador de Bizancio, ¿no? Que suprime el culto de las imágenes, y otro que es su homónimo, que es el Papa que corona a Carlomagno, que está en un tiempo diferente y es otra persona con otro cargo. Solamente son nombres homónimos nada más. En este caso hemos trabajado León III emperador. Y más adelante veremos a León III, otro personaje, que es quien corona a Carlomagno, que es un papa. O sea, había León III papa y León III emperador. León III emperador en Bizancio, León III papa en el Imperio Carolingio. ¿Estamos, mi estimada Samira? Ok, listo. Bueno, ahora vamos a cambiar de material. Vamos a entrar a un nuevo capítulo. Vamos a hablar de los árabes. Pero para eso se necesita la participación por parte de ustedes. Porque hasta ahora solamente Samira es la única que ha conversado conmigo. Muchachos, se visualiza entonces la siguiente PPT. Estoy compartiendo una nueva PPT. Confirma. Ok. Lo primero que hay que saber es la ubicación. Listo. Muchachos, ¿dónde se ubicaron los árabes? ¿Cuál es la ubicación de los árabes? A ver, te leo. Para hoy te mandé a estudiar árabes carolingios. ¿Dónde están ubicados los árabes? Gracias, Samira. Los árabes se encuentran ubicados, obviamente, en la península arábiga. Así es, en la península arábiga. Ahí está. Y esa península arábiga, ¿qué la caracterizaba? Primero,
Es la península más grande del mundo. Segundo, es una zona bastante árida y desértica. Es decir, teóricamente no se hubiera podido desarrollar vida agraria. Sin embargo, los árabes pudieron hacerlo, gracias a técnicas como la noria para obtener agua del subsuelo. ¿Ah? La península arábiga está al sudoeste de Asia y tiene los siguientes límites. Por el norte, la región de Mesopotamia. Por el sur, el océano más contaminado, el Índico. Por el este, el Golfo Pérsico. Y por el oeste, el Mar Rojo. Los árabes tienen su historia en base a su religión. Muchachos, ¿cómo se llama la religión de los árabes? ¿Cómo se llama la religión de los árabes? El Islam. Entonces hay un periodo conocido como el periodo preislámico y hay otro periodo conocido como el periodo islámico. Ahora, el Islam, ¿en cuántos dioses cree? ¿El Islam en cuántos dioses cree? En uno. Es decir, los árabes fueron una religión monoteísta. Prefijo mono uno, teo Dios, un solo Dios, monoteísta. Sin embargo, los árabes no siempre fueron monoteístas. Lo serán recién cuando se desarrolle el Islam. En la época preislámica, antes que surge el Islam, los árabes no tenían unidad política, estaban divididos en tribus y cada tribu tenía su propio dios. Por eso eran politeístas. Hasta que apareció la figura de un personaje. Muchachos, ¿a quién se le atribuye ser el creador del Islam? ¿A quién se le atribuye ser creador del Islam? Mahoma. Mahoma empieza a predicar. El año 610 ocurre un evento conocido como la revelación. Se le apareció el arcángel Gabriel a Mahoma. A ese hecho se le llama la revelación. Cuando Mahoma empieza a predicar, lo hace en una época donde los árabes son politeístas. Así que los jefes de las tribus locales presionan y persiguen a Mahoma y Mahoma tiene que huir. A ese evento se le conoce como la Égira. ¿Qué es la Égira? La huida de Mahoma. ¿De dónde huye? De la Meca. ¿A dónde huye? Al Yatrib. El Yatrib es una zona que luego va a cambiar de nombre a la ciudad de Medina. Mahoma empieza a predicar en el Yatrib y es por eso que le cambian el nombre a Medina, significa ciudad del profeta. Mahoma y Medina forma la UMA, que es la comunidad de creyentes islámicos, y plantea el retorno a la Meca a través de un grito conocido como la Yihad, que ocurre en el 630. Cuando llega Mahoma, elimina la oposición política de los jefes tribales y unifica las tribus. Por eso, en la etapa islámica, los árabes formarán un estado unificado. El objetivo de Mahoma al crear el Islam era unir a las tribus para así facilitar el fluido comercial, el desarrollo del comercio. Los árabes se convierten en monoteístas y la pregunta es la siguiente.
San Marcos preguntó, ¿qué es Islam? ¿Qué significa la palabra Islam? ¿Cuál es la etimología de la palabra Islam? A ver, muchachos, ¿qué significa Islam? Islam significa resignación. Islam significa sumisión a la voluntad divina, resignación, sumisión a la voluntad de Alá. ¿Ya? Resalta eso, por favor. Examen de admisión San Marcos. ¿Ya? Resalta eso. Examen de admisión San Marcos. Vamos a avanzar. Seguimos trabajando. Ahora, te mencioné unas fechas. Ahí está. El 610, la revelación. El 622, la égira. Y el 630, la yihad. Te hago recordar, la revelación es la anunciación. La égira inicia la era musulmana, pregunta examen de admisión. Y la yihad se traduce comúnmente como la guerra santa. Tenemos la famosa península arábiga. Ahí está la famosa ciudad de la Meca. Y ahí está el Yatrib, ¿no? Que luego se pasa a llamar Medina. Como te das cuenta, ahí está al oeste el Mar Rojo, al norte el Mediterráneo, al sur el Índico y al este el Tigris y el Éufrates, Mesopotamia. ¿No? Lo que hemos explicado en la diapo anterior. Muchachos, toca hacer una serie de preguntas elementales acerca de árabes. Preguntas que por cultura general deberías manejar. Por ejemplo, ¿cuál es el libro sagrado de los árabes? ¿Cuál es el libro sagrado de los árabes? El Corán. El Corán. ¿Cómo se llaman los templos del Islam? ¿Cómo se llaman los templos del Islam? Las mezquitas. Las mezquitas. ¿Cómo se le llama a una persona que cree en Alá? ¿Cómo se le llama a un seguidor del Islam? Islámico o su equivalente musulmán. Islámico o su equivalente musulmán. ¿Cuál es el Dios único de los árabes? ¿Cuál es el Dios único de los árabes? Alá. Alá. Entonces mira por acá. Ahí está resaltado con rojo, examen de admisión. ¿Qué significa Islam? Resignación. Sumisión a la voluntad divina. Tú me has respondido, ¿quién es su Dios? Ahí está, Alá. Su máximo profeta, Mahoma. Ojo, Mahoma es el máximo profeta. Eso significa que hay otros.
como por ejemplo Abraham, que fue pregunta de la UNI. Incluso hasta el propio Jesús es considerado profeta islámico. ¿Jesús? ¿Y eso cómo así, profe? Recuerde que el judaísmo fue la primera religión monoteísta en la humanidad. Ese monoteísmo judío fue influencia para el monoteísmo cristiano. Y tanto el monoteísmo cristiano como el judío son la base del Islam. Pregunte examen de admisión de la UNI. ¿Cuáles son los sustentos ideológicos del Islam? Judaísmo y cristianismo. Ahora entiendes por qué Jesús es profeta. El libro sagrado, el Corán, que traducido al castellano significa la recitación. Cuando Gabriel se le aparece a Mahoma, no le escribe el Corán, se lo recita. Examen de admisión. El Corán lo escribe Mahoma. Falso. El Corán se escribe cuando muere Mahoma. Y cuando muere Mahoma le siguen los califas. Califa significa sucesor. Y ahí recién se recopila el Corán en forma escrita. Son 5 principios que defienden los creyentes de Alá. ¿Cuáles son, muchachos? Esos 5 principios. Los pilares del Islam. Uno de ellos es la visita a la Meca o peregrinación a la Meca. Otro principio es la oración. Correcto, 5 veces al día. La limosna. Primero fue obligatoria, luego voluntaria. No, primero fue voluntaria, luego obligatoria. ¿Qué más? Te está faltando, te está faltando. El ayuno en el mes de Ramadán. El ayuno en el mes de Ramadán. Y te estás olvidando del más importante. Del principio number 1. Del principio número 1. Recuerda el culto, recuerda el culto. La fe. La fe. Lo más grande de la vida, la fe. ¿La fe en quién? En su único Dios, Alá, y su máximo profeta Mahoma. Ahí está. Los principios del Islam. La fe, la oración, como bien dijeron ustedes, Piero, 5 veces por día. La limosna, obligatoria. El ayuno en el mes de Ramadán. Y la peregrinación a la Meca. Es muy probable que usted use la palabra desayuno sin conocer su significado. ¿Cómo así, profe? Claro, el primer alimento del día se llama desayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno es la prohibición para ingerir alimentos en las primeras horas del día. Por lo tanto, cuando tú agarras tu pan con Quaker, ¿qué estás haciendo? Estás ingiriendo alimentos, o sea, estás desayunando, ¿no? El desayuno. ¿Está bien, muchachos? Ahora, en examen de admisión, nunca han preguntado por califas. Te comento que hay 3 califatos. El califato ortodoxo, el califato omeya, el califato abasi. Son los 3 principales califatos. Lo que debes recordar es que en el califato ortodoxo se recopila el Corán. No es necesario que memorices los gobernantes, Abu Bakr,
Omar, Othman, Ali, eso nunca han preguntado, pero sí por la recopilación del Corán. El califato omeya alcanzó la máxima expansión. Llegaron hasta la península ibérica, ahí vencieron a los visigodos. Y en el califato abasi se alcanzó el apogeo cultural. Ahí destacan los cuentos de Sherezade, las mil y una noches. San Marcos preguntó por la capital del califato omeya, el califato omeya, su capital, Damasco. Preguntaron por qué cambiaron la capital a Damasco, para un mejor control territorial. Cada vez que un estado es muy grande, se busca un mejor control del territorio. Es por eso que habrás encontrado, si has estudiado para hoy, en el tema carolingios, que Carlomagno dividió su imperio. Muchachos, ¿cómo Carlomagno dividió su imperio? A ver, te leo. Carlomagno divide su imperio. ¿Cómo lo dividió? El famoso imperio carolingio. Carlomagno, Jimena, Carlomagno. Carlomagno divide su imperio en provincias. Son tres tipos de provincias. ¿Cuáles son esos tres tipos de provincias? Los condados, los ducados y las marcas. Correcto. ¿Para qué hizo esto? Para tener un mayor control del territorio. ¿Para qué hizo esto? Para mejorar la eficiencia administrativa. ¿Correcto? ¿Estamos bien? Muchachos, Carlomagno quiso hacer lo mismo que después querrá hacer Otón en el Sacro Imperio Romano Germánico. Recuperar la grandeza de Roma. Ese fue el objetivo de Carlomagno, recuperar la grandeza de Roma. Y para eso se apoyó en la institución más eficiente, organizada y poderosa en la Edad Media. Muchachos, ¿quién apoyó el gobierno de Carlomagno? ¿Cuál es la institución más poderosa en la Edad Media? Más eficiente y organizada. La Iglesia Católica. Por eso San Marcos preguntó qué significó el imperio carolingio, la alianza Estado-Iglesia, la convivencia con la Iglesia romana. Ahora entiendes por qué León III, Papa, corona a Carlomagno, emperador. ¿Ya? Y muchachos, el Corán tiene una estructura muy parecida a la Biblia. Para que nosotros leamos la Biblia, establecemos, pues, ¿no? Los capítulos y versículos. En el Corán tienes las suras y las aleyas, que son equivalentes, ¿no? A capítulos y versículos. Están los pilares del Islam en árabe, ¿no? El Shahada, la Salah, el Zakat, el Saum, el Hajj. La fe, la oración, la limosna, el ayuno, la peregrinación. El califato ortodoxo, donde se recopila el Corán. El califato omeya, que alcanzó la mayor expansión territorial con su capital Damasco. Aquí está, mira. Acá están los árabes en la península arábiga. Luego conquistan hasta España, mira. Y ahí se funda el califato de Córdoba, también conocido como el Al-Ándalus. Te das cuenta que no llega más allá. ¿Por qué? Porque fueron frenados por los francos. Carlos Martel, abuelo de Carlomagno, frenará el avance musulmán en Europa Occidental en la famosa batalla de Poitiers. En Egipto van a fundar un califato, el califato fatimí o el Cairo. Son los principales califatos musulmanes. El califa está a la cabeza de todos.
Luego siguen los visires, que son ministros, los cadis, que son jueces, los diwan, que son tesoreros, los imanes, que son líderes espirituales. En las provincias estaban los emirs o valíes, que luego algunos van a ser autónomos y nacerán los pueblos emiratos. Los emiratos. Existen tipos de construcción musulmana. La religiosa, usted lo mencionó, la mezquita. La más famosa es la mezquita de Córdoba. Civiles, el Alcázar, como el Alcázar de Sevilla, el Alhambra de Granada. Y militares, como la muralla de Damasco. San Marcos preguntó, ciudades españolas de influencia musulmana, Córdoba, Sevilla, Granada. Acá tenemos una imagen de una mezquita exterior y una imagen del interior. Arcos en forma de herradura, pregunta de la UNI. Y los árabes estaban prohibidos de representar figuras humanas. No podían representar a Alá y estaban prohibidos de representar la cara de Mahoma. Por eso decoran sus construcciones con figuras geométricas. Examen de admisión San Marcos 2015. Eso se llama el estilo arabesco. El estilo arabesco. Listo. ¿Qué tal, muchachos? Hasta ahí la explicación de los árabes. Bueno, vamos a suspender la clase un instante porque vamos a responder las preguntas de nuestra prueba. ¿Sí, muchachos? Con lo que hemos hecho, tenemos que responder las preguntas de la prueba. 5 minutitos serán suficientes. La meta, pasar 15,6. ¿Listo? Te esperamos. La prueba ya está activada. Y por si acaso voy a pasarte el link para aquellos que de repente tengan dificultad para acceder. ¿Listo? Ya te compartí la prueba. Ahí está. Felicidades, Gianfranco. Primer 18 de la tarde. Felicidades, Viviana. Segundo 18 de la tarde. Felicidades, Samira. Tercer 18 de la tarde.
Vamos, jóvenes, la pregunta está bien fácil, la prueba. Somos 12 conectados y solamente 3 han rendido la prueba hasta ahora. Vamos a dar un par de minutos para que los demás compañeros terminen la prueba. Hasta ahora siguen solamente 3 resolviendo la prueba. ¿Se habrá congelado mi internet? Sigo solamente con 3 resueltos. Ajá, me llegó un par de respuestas más. La pregunta 1 sigue al 100%. Ha habido problema en la pregunta número 2. La pregunta 2 dice, reinado de Carlomagno, ¿qué significó? Ya, hemos explicado que hay una entidad que apoya al gobierno de Carlomagno. ¿Por qué va a significar la división del imperio carolingio? Si Carlomagno representa la unidad imperial. En ningún momento hemos explicado que el reinado de Carlomagno divide el imperio carolingio. Más bien, tras la muerte de Carlomagno, se divide el imperio carolingio. Y ahora, bueno, no debería, pero hay un error en la pregunta número 1. La pregunta es clara. ¿Qué significa Islam? Lo hemos resaltado con rojo y examen de admisión. Te lo he preguntado a ti, me lo has respondido por chat, lo he mostrado en la PPT, lo he resaltado con rojo. No dice cuál es el Dios de los árabes. Preguntan qué significa Islam. Y la pregunta número 3, también hemos explicado el objetivo de la división del imperio carolingio. Bueno, muchachos, lastimosamente, el promedio ha bajado. No llegamos a la meta. Ya están 11 contestadas. Solo falta un joven que termine la prueba. Ya pasó el tiempo. Vamos a registrar la información. La meta era pasar 15,6 y no lo hemos conseguido. Bueno, ahora si estábamos en 14, con la última intervención que hubo, bajó aún más. 13,5 es el promedio. Dice, el Islam, religión del mundo árabe, creado por Mahoma. 11 compañeros marcan la respuesta correcta. La C, sumisión a Dios o resignación. Esa es la respuesta correcta. Alá es nuestro Señor. Eso no te he enseñado. Te he enseñado que Islam significa resignación, sumisión a la voluntad divina.
Pregunta número 2. 58% de eficiencia. Yo me pregunto si los jóvenes que no están participando estarán escuchando la explicación, estarán tomando nota, estarán registrando la información, porque sinceramente la pregunta es directa y ya no estamos en un módulo básico, estamos en un módulo intermedio. Dice, el reinado de Carlomagno significa para Europa. En ningún momento tocó el tema de Francia, Alemania, Italia. No sé por qué eliges esa clave. ¿En qué momento he explicado yo Francia, Alemania, Italia? En ningún momento. La división del Imperio Carolingio va a originar lo que actualmente sería Francia, Alemania, Italia. Y la pregunta no pide eso. Marcas por marcar. No tomas en serio la preparación. Respondes al azar. El dominio absoluto de los francos. Ese era un bonito distractor porque los francos van a evolucionar al Imperio Carolingio, pero ya no son francos, pues. Los francos son el antecedente del Imperio Carolingio. La división del imperio, absurdo. Carlomagno es un emperador. ¿Cómo va a dividir el imperio? Tras su muerte se divide el imperio. Y lo peor de todo es que te estoy corrigiendo mientras avanzas y eliges claves que estoy descartando. Bueno. Respuesta, la convivencia con la iglesia romana. Esa es la respuesta correcta. Hemos explicado que es aliado de la iglesia católica, el imperio carolingio. La pregunta número 3. Carlomagno divide su imperio en provincias llamados condados, marcas, ducados. ¿Para qué? ¿Me marca para facilitar la labor de la iglesia? No. Para eso creó la escuela conventual. La educación carolingia de las escuelas conventuales era para la iglesia, para formar sacerdotes. Acá te hablan de provincias. Acá te hablan de territorios. Dos me marcan para administrar la justicia. Para administrar sí, pero no solamente justicia, sino el control del Estado. Por lo tanto, la respuesta sería una mejora eficacia en la administración. Claro. Dedito, 9 compañeros marcaron así. Y con eso respondemos la prueba. Promedio 13,5. Por lo tanto, no hay lectura ni de bárbaros, ni de Bizancio, ni de árabes, ni carolingios. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Las preguntas son de lo que se explica. Si usted está escuchando la clase, está prestando atención, está tomando nota, no debería haber ninguna dificultad para responder. Usted en la semana hace su resumen, su lectura para la clase de hoy, no debería haber ninguna dificultad para responder. No es responsable, no hace nada en la semana y solo se siente a escuchar la clase, no espere que le vaya excelente, pues. Vamos a adelantar esto. Aquí. Jóvenes, la clave en la 2, por favor. Pregunta número 2, clave. Hay 12 compañeros, tiene que haber 12 respuestas en la pregunta 2. Samira 1, Piero 2, María 3 y los otros 9 compañeros. ¿Dónde están los otros 9 compañeros? No es que todos digan B, Jimena. Hemos explicado, y es pregunta de tu prueba, el significado de Islam, resignación. ¿Ya? 2, alternativa, beso. Respuesta en la 4, nivel chiste. Respuesta en la 4, elemental. Piero 1, Samira 2, María 3. A ver, la 4, mi estimado Patrick. Estamos trabajando las pares. La 4.
hemos explicado cómo se llaman los templos de la arquitectura árabe. Mezquitas. Alternativa C. Sencillo. La 6. Ya no puedes fallar la 6. Ya no puedes fallar la 6. La 6, obviamente, casita. A ver, esta 8 es pregunta de la pre. Esta 8 no lo hemos mencionado. ¿Alguien se atreve en la pregunta 8? Está para deducir la pregunta 8. ¿Alguien se anima con la pregunta 8? Rechazan el legado grecolatino. Falso. No rechazan el legado grecolatino. No hay ningún alfabeto carolingio. Y absurdo, no pueden abandonar el catolicismo. Por lo tanto, se apoyan en el cristianismo. Obvio. Por eso te hablé de la escuela conventual para formar sacerdotes. La 8, la A. La 8, la A. 10. 10. Respuesta en la pregunta 10. La subordinación del siervo, no. No es respuesta. Aquí se demuestra entonces que no han hecho caso a la sugerencia. Les dije, carolingios es un tema nuevo para ustedes. En el básico no se ha llevado. Hagan su resumen de carolingios, que es el tema más altamente preguntado en el examen de admisión de Edad Media. Carlomagno muere y lo reemplaza su hijo, Ludovico Pío, Luis el Piadoso. Cuando él muere, sus hijos se reparten el imperio mediante el Tratado de Verdún. Clave en la 10, beso. Gracias, Amira. Entonces, hemos hecho 5 preguntas. De esas 5 preguntas, ¿quiénes me hicieron 3 correctas? De esas 5 preguntas, ¿quiénes me hicieron 3? 3 bien. ¿Nadie me ha hecho 3 correctas? ¿4 correctas? ¿Quién me hizo 4 correctas? Bien, Jimena, 3. 5 correctas. 5 correctas. Ok, entonces eso quiere decir que el grupo me ha hecho de 2 para abajo. Cuando la pregunta número 2 ya está explicada, piensa, mira, 4. Bien, Ariana, 3. Recién me están llegando sus respuestas. La 2 la hemos trabajado. La 4 la hemos trabajado.
La 6 la hemos trabajado. Ahí está, mínimo 3. Mínimo 3. Claro. 3 tiene que ser lo mínimo. Lógico. Ya marca diferencia el que hizo la 8, pues. El que hizo la 10, hay marcas diferencia. ¿Ya? A ver. Chiste en la 1. Chiste en la 1. Obviamente, en la 1, la respuesta al ojo, la C. La 3. ¿Alguien sabe la respuesta en la 3? A ver, déjame revisar. Si mi memoria no me falla, no habría clave en la 3. ¿Por qué, profesor? Porque la capital del califato ortodoxo es Medina. La capital del califato omeya es Damasco. Y la capital del califato abasida es Bagdad. Por lo tanto, para que la clave sea Damasco, tendríamos que cambiar el enunciado a califato omeya. Ya, observación ahí. Si no, la clave sería la E, Medina, como indica Piero. Listo. La 5. Si estás colapsando, avisa. Pipino el Breve, que es el papá, bueno, es el hijo de Carlo Martel y papá de Carlo Magno, derrocó al merovingio rey, bueno, dice Childerico III. ¿Qué determina este evento? Correcto, Piero. Él inicia la dinastía o familia carolingia. Correcto. Carlomagno funda el imperio, pero la dinastía la funda su papá, Pipino el Breve. 5 dedos. 7. ¿Cuál fue la capital del imperio carolingio? Capital del imperio carolingio. Aquisgrán. Gracias, Ariana. Aquisgrán. Y la pregunta 9. Clave en la pregunta 9. ¿Cuál sería la respuesta en la 9? Correcto, la A. Muy bien, Gianfranco. Cuéntame entonces cómo te fue en estas 5 preguntas. La 9, la A. ¿Cómo te fue? ¿Has hecho 3? ¿Has hecho 4? ¿Has hecho 5? Cuéntame cómo te fue. 3, Gianfranco. Jimena menos de 3. Ariana 3. De las 10 preguntas, mínimo debes responder 7. De las 10 preguntas, mínimo debes responder 7. De la 11 a la 20,
tienes otras 10 preguntas ligadas a los mismos puntos que hemos trabajado, pero de un mayor nivel. Estas son preguntas básicas. No voy a preguntar quién me ha hecho su resumen de carolingios, pero queda en evidencia que un gran número de alumnos no lo ha hecho, se nota. La próxima semana me lees esta información que estoy dejándote. Ya está subida a tu archivo. El reino franco. Ahí está la importancia de Carlos Martel, examen de admisión, batalla de Poitiers, que frena el avance musulmán. El imperio carolingio. Carlomagno y su alianza con la iglesia, examen de admisión. El objetivo ya lo hemos explicado. Y esto de León III también lo he remarcado en más de una ocasión. Las provincias del imperio carolingio. La administración del imperio. El sistema de provincias, importante para administración imperial, la pregunta que fallaste. La educación carolingia y la crisis del imperio. Después que Carlomagno muere, el imperio entra en crisis, no cuando Carlomagno gobierna. Cuando Carlomagno gobierna, el imperio tenga apogeo. Y acá está la división del imperio, que luego dará paso a Alemania, Francia, Italia. Y esto consolida el régimen feudal, que es el tema de la próxima semana. ¿Ya? Próxima clase. 1. Leer las PPTs que estoy colgando de carolingios. 2. Hacer su esquema de feudalismo. Si ya hizo su resumen del básico, haga un esquema de feudalismo. Si no ha hecho esquema del básico, hagas un buen resumen de feudalismo, que es altamente preguntado. 3. Tema nuevo, cruzadas. Céntrate en las causas y las consecuencias de las cruzadas. ¿Ya? Eso toca la próxima semana. Que tengan buen fin de semana, cuídense.